pues váyanme buscando uno que ustedes vean que sí sea de mis gustos, no sé. Vamos a comenzar, señores, con nuestra Miss Universo 2025, Fátima Bosch. Ella acaba de llegar a la Ciudad de México muy sonriente y acompañada de su familia. Bueno, y ni se imaginan lo que nos dijo cuando le preguntamos si soñaba con trabajar en la TV, que me imagino que sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo es que esconde? No los había visto. La Miss Universo Fátima Bosch llegó al aeropuerto de México acompañada de su madre y de su padre. No la conocían como la mamá universal. A ver, ven, mamá. Ay, mi mamá, bueno, a mi papá ya la conocía. Ando recibiendo currículums, tanto para Bernardo como para Fátima. ¿Qué debe de tener un buen yerno para usted? Híjole, imagínate, respetuoso, que la trate como reina, como ella se merece, que valore su corazón. Y de niña igual. ¿Cómo ves, Fátima, a tu mami? Ay, pues que es una bebé hermosa, yo la amo y siempre trato de estar cerca de mis papás porque sé que es un ambiente complicado a veces y creo que parte de eso es siempre tener a tu familia. ¿Saben qué? Siempre me graban como desde aquí me veo mal, como que ándale, así. Ya que me estoy viendo aquí, que se vea el rostro, sin maquillaje, claro. Así. Sí, porque luego que me graban acá y más que qué contesto digo, oye, me veo cachetona. Así, chicos, siempre acuérdense como que... Bueno, pero son 8 kilos más en la tele, todo el mundo lo sabe. Qué divina, Oye, sí, muy feliz. ¿Viste la corona? ¿En algún momento te imaginabas que ibas a entrar en todos estos dimes y diretes y todo lo que iba a venir? ¿O creíste que todo iba a ser así como muy de caramelo? No, fíjate que desde chica siempre me ha gustado seguir la vida de personas que han logrado cosas grandes, de líderes, y siempre hay una constante que dicen que pues, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo contigo y gente que aunque más te esfuerces, no. Entonces que nunca hay que desgastarse por quedar bien, porque uno el que quiere quedar bien jamás queda bien con nadie, y dos, tienes que concentrarte en ti. Entonces hay gente que va a vibrar con eso y hay gente que no, pero mientras tú seas fiel a quien eres, sabes que el camino al final del día va a salir todo bien. Oye, pero algún comentario de la prensa o algo, algún día te han hecho llorar o te han lastimado. Sí, claro. Bueno, cuando yo empecé en esto que acababa de ganar, la verdad yo no sabía cómo funcionaba esto. De hecho, yo les subí a ustedes. Tienen fotos mías llegando con una gorra y unos lentes. Y porque me daba pavor. La verdad que hablar con la prensa era algo que me causaba, mis papás lo saben, mucha inseguridad, incertidumbre, miedo. Y no porque tuviera algo que ocultar, simplemente porque no era mi ambiente. Cuando le preguntamos por su vida sentimental, nos respondió muy simpática. Yo sé que les preocupa mi vida sentimental, pues váyanme buscando uno que ustedes vean que sí sea de mis gustos, no sé, uno que esté guapo y de mi edad o algo así. Y lo que más nos llamó la atención es que quizás Fátima Bosch es la primera Miss Universo que no está interesada en trabajar en los medios y mucho menos en ser protagonista de novela. Soy en televisión, no me veo, la verdad. Que yo sé que me lo preguntan mucho. Pues si te decidieras por ser actriz, pues te tendrías que preparar para los besos. ¿A quién te gustaría que fuera tu primer protagónico? ¿Con qué actor? Híjole, no, es que justo eso como de andarme besuqueando así random, pues no me late, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor si tienen un papel de arbusto, yo sería la indicada. Eso sí estaría cool. Nochebuena. Ándale, como no sé, de arbusto, de algo que no se mueve, que nada más esté ahí y que me paguen por no hacer nada. Eso sí sería. Okay. Gracias. Muy simpática. Bueno, muy simpática. Yo tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo con todas estas chicas, obviamente, en el Miss Universo el año pasado. Dije que estaba con la familia, estaba con los padres. La que estaba atrás es la mamá, que se parece muchísimo. Vanessa, que le mando 1000 besos. Compartimos mucho porque las dos madres que estuvieron allí presentes, el certamen entero fue Vanessa y tú. Y yo. Por casualidades de la vida. A mí me tocaba regresar para los Latin Grammys y no pude cuando se formó todo el escándalo que a ella trataron de... ¿Cuál es la como palabra? que le echaron como de manchar su corona, que había sido polémica y todo eso. Y obviamente la manera que ella se defendió. No le ha tocado una prensa muy fácil y por eso es que dice que le da incertidumbre, que se sentía nerviosa. Para nada, o sea, lo que Fátima pasó fue horrible, pero sintió tanto apoyo a nivel mundial que eso le dio mucha fuerza y yo creo que obviamente, ¿me entiendes? La llevó a ser la Miss Universo este año, fue parte de las cosas. El padre estaba a su lado todo el tiempo, Bernardo, que es un amor de persona. Hablaron de amores que hasta ahora no
se le ha visto un novio oficial, pero sí se han rumorado hasta el hijo de Luis Miguel con Araceli Arámbula, estuvo Giovanni Medina y uno que otro futbolista de la selección mexicana y de equipos de fútbol mexicanos que también han dicho, o se ha dicho que han sido romances con Fátima. Pero un exnovio, yo creo, antes del Miss Universo, era el que era el famoso futbolista. Pero bueno, de todas maneras, termina en noviembre. Yo creo que le ha tocado el año más controversial del Miss Universo. ¿Ya se acaba ahorita ya? En noviembre, ya en noviembre. Bueno, ayer justo se hizo un año que mi hija se convirtió en Miss Universo Cuba. No, en Miss Universo Cuba, el principio para ir al... Pero bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Mi niña, te queremos muchísimo y sí ha sido difícil para ella. De que le ha tocado difícil, pero a todas casi yo creo que le toca difícil, o por una cosa o por la otra. Es parte de la corona. Ay, no, es parte de la corona.